Gracias te damos, Señor, por permitirnos nuevamente reunirnos en este lugar con el propósito, Señor, de escuchar de ti, de tu palabra gloriosa y preciosa que ha llenado nuestros corazones, los ha cambiado, los ha transformado. Y gracias por el propósito eterno que tienes de seguir transformándolos por el poder de tu Espíritu y tu palabra obrando en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes el poder de cambiar aún el corazón más duro. Y, Señor, y como dice tu palabra también, que tu palabra es como un martillo que desmenuza y rompe la roca dura. Así sea hoy, rompiendo cada uno de esos corazones duros, los cuales somos todos nosotros, Señor, sin la dulzura y la blandura tuya. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, que aquellos que están afligidos, preocupados, afanados, también tú los consueles, los ministres en cada necesidad, Señor, que tú conoces cada corazón. Extiende tu mano de sanidad si hay algún enfermo y, Señor, y levanta a los caídos, fortalece a los débiles y, Señor, sobre todas las cosas, glorifícate en este lugar. Te lo pido dándote gracias, sabiendo que es tu voluntad, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Ok, no sé si hicieron aquellos que estuvieron el sábado pasado el deber, el homework, como dicen acá, los deberes que les mandé de leer Ezequiel capítulo 47. No le voy a preguntar quién lo hizo y quién no lo hizo. No los quiero poner en la... Pero ustedes vieron que lo que llegamos a deducir el sábado pasado a través de esos ríos de agua viva que el Señor nos quiere dar, es que la vida bajo el poder del Espíritu Santo, al cual estamos todos los cristianos genuinos llamados a participar, no es una opción. Por eso el Señor usó siempre palabras que demarcan cosas vitales en la vida, como se acuerdan, la primera era el aliento de vida, o el soplo de vida, o el viento de vida. Es algo vital. Si yo no tengo aliento de vida, estaría muerto. Si no tenemos agua, también vamos a durar poco. Podemos vivir varios días sin alimento físico, material, pero no podemos durar mucho sin agua. El agua es algo vital. Y usted lo podrá haber visto, por ejemplo, en la geografía del terreno, donde hay agua, hay verdor, hay vida. Donde no hay agua, ¿qué hay? Desiertos, sequedales, no hay vida, o hay muy poca vida. Y esa es la diferencia entre la vida de Dios en nosotros por el poder de su Espíritu, y está representada por el Señor Jesucristo mismo en estas dos cosas que ya hemos visto. Una es el aliento de vida que sopló Dios en las narices de Adán, ese primer hombre, cuando después que lo formó, ¿se acuerdan? Del barro de la tierra le dio vida con su soplo de vida. O sea que le transmitió su misma vida, el mismo aliento de vida de Dios transmitido a ese hombre que hasta ese entonces era solamente un cuerpo que no tenía vida. Así como si nosotros vamos a una morgue en cualquier hospital, lo único que vemos son cuerpos, pero todos sin vida, ¿no es cierto? Así era Adán antes que Dios exhalara su propia vida en las narices de ese primer hombre. Y así somos también en el terreno espiritual. Necesitamos ese aliento, ese soplo de Dios para que nos haga nacer al Espíritu Santo. Y vimos el sábado pasado en relación al agua, cuando venimos al Señor, aceptando nuestra condición delante de Él como necesitados, realmente incapacitados de ganar nuestra propia salvación eterna, y aceptando la que Él nos ofrece en su amor y misericordia a través de la fe en esa obra que Cristo hizo hace 2000 años a favor de cada uno de nosotros. En ese momento Dios nos hicimos una especie de comparación, es como si nos diera
agua, pero en un vaso, ¿no es cierto?, una copa de agua. Y ahí nacemos de nuevo, nacemos, o como dice en el Evangelio de Juan, tal vez somos engendrados, digamos, por así decirlo, técnicamente hablando. Ustedes saben que del momento de que una persona, un ser, un niño es engendrado hasta que nace pasan 9 meses, ¿no es cierto? Y lo mismo es en el terreno espiritual. Muchas veces, y yo pienso que en una forma, es muy difícil determinar en la vida, yo hablo por mí mismo, en mi vida personal, yo tuve un encuentro con el Señor desde muy pequeño, tal vez tendría 10, 11 años de edad. Y yo creo que el Señor, de alguna forma, sopló en mi corazón de ese momento, pero yo había tantas cosas que no entendía, por supuesto. Y me dio ese vasito de agua, pero ese vasito de agua se terminaba rápido, ¿no es cierto? Y entonces la sed hacia las cosas del mundo atraen a cualquier persona, sobre todo a un joven. Y así me fui desviando de a poco, el diablo es muy sutil. Cuando quise acordar estaba lejos del Señor. Pero después el Señor, esa sed de esa verdad, de esa cosa que es distintiva de todo lo que uno puede encontrar en el mundo, cuando uno camina y recorre el mundo y ve distintas cosas atractivas, pero se acuerdan de esa agua fresca y distinta que Dios, estoy hablando por mí, no me había dado en esa infancia todavía, y de golpe ya de grande, después de 10 años, ya tendría 24, 25 años, Dios empezó a despertar sed nuevamente de esa agua que yo había bebido un poco, que Dios me había dado en mi infancia. Y despertó la sed hasta el punto donde gradualmente fui buscando esa fuente inagotable de agua de vida. Y eso es lo que representa el agua en la Biblia y lo vemos también físicamente. El agua es prácticamente sinónimo de vida. Sin agua se muere toda la creación. Todas las grandes ciudades están fundadas a las márgenes o a los bordes de ríos. No hay nada ni nadie que viva en un desierto, al menos pequeñas lagartijas o escarabajos o cosas insignificantes, pero lo que conocemos como vida humana o vida animal y vegetal solo se reproduce y se lleva a cabo allí donde hay agua, es un sinónimo de vida. Y por eso el Señor usó esas palabras. Sin aliento no hay vida y sin agua tampoco hay vida. Y Ezequiel 47 hace una referencia a la necesidad de que pero si lo vimos un poco el sábado pasado cuando hablamos del agua, el Señor primero en esas 3 instancias donde Jesús habla, primero a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. O sea, para entrar al reino de Dios tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y el agua y el Espíritu son prácticamente, si bien son 2 cosas distintas, pero es casi lo mismo que está hablando el Señor. Necesitamos la vida de Dios para nacer al Espíritu. Y esto es algo muy importante, por eso la vida cristiana no es una religión como todas las demás religiones, donde está basada en un credo. Por supuesto hay un credo, pero no es algo intelectual, sino es vida espiritual. Es la vida de Dios que viene a darme vida en mi ser. Y es algo interior, no es algo exterior. No es vistiéndome de una forma determinada, no es adoptando una religión. Por ejemplo, en mi país, no sé si en el de ustedes, era muy común, a todos los cristianos evangélicos nos decían que nosotros habíamos cambiado de religión, porque todo el mundo tenía el sello de católico apostólico romano. Entonces, aquel que era evangélico se había cambiado de religión. Y no es así. O sea, yo nací al Espíritu, no es que me cambié de religión. Yo dejé una religión muerta para venir a un Dios vivo. Y es completamente distinto. Es como decir, dejé el petrol o el combustible, el petrol se usa acá, sí, la benzina o la nafta, como se dice en mi país, y empecé a beber agua. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto?
Si yo bebo solvente o benzina y bebo agua, no es lo mismo. Las dos cosas son líquidas, son parecidas dentro de un vaso, pero huelen distinto, saben distinto y el efecto que van a hacer en mi vida es completamente distinto. Y eso es la vida de Dios en mí. Y cuando el Señor usaba ese ejemplo de no solamente de esa copa, como vimos en el Salmo 116, que recibimos esa copa de salvación, que Dios nos salvó a través de eso, pero es para darnos un indicio de todo lo que Él nos quiere dar. No quiere que nos quedemos con una copa, quiere que de la copa se transforme en una fuente, y no una fuente solamente que tenemos que bombear con los esfuerzos para sacar esa agua. Y vimos, ¿se acuerdan ese ejemplo de la bomba manual de mano para bombear? Y muchas veces yo como cristiano viví así, sacando de esa fuente de agua, tratando de sacar cosas para Dios por mis propios esfuerzos. Y Dios hasta que me mostró y dice, no, yo te quiero dar una fuente en tu interior que salta para vida. Quiere decir que yo no tengo que esforzarme para extraerla. Es como un manantial. El manantial salta el agua. ¿Entienden la diferencia entre un pozo de agua, aunque sea muy rica el agua, pero que hay que bombearla para extraerla? Y el Señor está hablando de una fuente que salta para vida. Eso es un manantial. Y eso es lo que Dios me dio. Y esa fuente, después, con el tiempo, como dice en Juan capítulo 7, eso lo vimos en Juan capítulo 4, en el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Y más adelante en Juan capítulo 7 es esa tremenda declaración del Señor cuando se para en medio de esa gran fiesta que se celebraba en Jerusalén una vez por año, y estaba en una fiesta solemne que duraba una semana. Y el Señor se levantó, se puso de pie y gritó a gran voz y dijo: el que tiene sed, que venga a mí y beba, y de su interior saldrán y brotarán ríos de agua viva. Ahora, ¿usted experimentó eso en su vida? Si no, es lo que Dios tiene para usted. A lo mejor está con el vaso todavía o está con el manantial, gloria a Dios por eso. Y si no, acuda a los pies de Cristo para tener el vaso, aunque sea. Pero no, en la instancia donde usted está, no se quede con lo que tiene. Dios quiere despertar, y el agua es algo que despierta la sed de beber más. Por eso el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama, clama mi alma por Dios, que es la fuente de vida. Eso, si no está pasando en su vida, es porque hay algo que está incompleto y tiene que ser completado. Y Dios quiere completarlo. Yo no lo puedo completar, ni ninguna persona humana. Es Dios que lo quiere hacer bajo el poder de su Espíritu Santo. Y es tremendamente importante. Otra cosa que yo no dije el sábado pasado, pero que quiero remarcar ahora antes de salir con el próximo tema, es que no es una experiencia de una vez, es una experiencia constante en mi vida. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo hace muchos años atrás, cuando por primera vez fui lleno del Espíritu. Y pude tener una experiencia que nunca había tenido con el Señor. Algunos piensan que es hablar en lengua, yo no pienso así. Inclusive tuve una charla con una joven el sábado pasado. Muchos que predican eso, es que para la demostración de la llenura del Espíritu es hablar en lengua, y no es la palabra de Dios. No, el don de lenguas es un Dios que existe y Dios lo da a algunas personas, pero no a todas. Es un don más, como es el don de profecía, como es el don de sanidad, como es el don de tantos otros, pero el don de lengua es otro más. Pero muchos piensan y sostienen y mantienen que, pero en base a eso se ha llegado a exageraciones donde, para no sentirme distinto a todos los que hablan en lengua, yo también tengo que hablar en lengua, y eso está mal, no es de Dios. Y vamos a verlo un poquito hoy como algo falso que también hay. Y Dios no lo quiere, eso no sirve para nada, hermanos. Yo una cosa dispuse en mi corazón. He recorrido muchos caminos, como decía, pero yo siempre dije al Señor: Señor, yo quiero lo genuino de ti, no lo que me dicen las personas o lo que me marcan las religiones o las
distintas doctrinas de distintas iglesias, sino lo genuino que viene del trono de Dios. ¿Se acuerdan como en el Apocalipsis de ese río que bajaba del trono de Dios? Eso es lo que yo quiero y no me conformo con nada menos. No quiero ninguna fantasía humana, quiero lo genuino que viene de Dios, del trono mismo de Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes encuentren, por la gracia del Señor. Pero es una experiencia constante. Una vez que yo fui lleno del Espíritu Santo, es como decir, bueno, yo una vez bebí agua y ya no necesito beber más agua. No, todos los días necesito beber agua. Es más, los médicos, inclusive a todo el mundo nos dicen, a todos, creo que a ustedes también, si alguna vez fue al médico, le habrá dicho, beba agua, asegúrese que por lo menos toma 1 litro, 1,5 litros de agua todos los días. Y a veces nos cuesta, me acuerdo de la hermana Gladys, cómo le costaba tomar agua, pobrecita. Pero es necesario para nuestro cuerpo, porque ¿saben qué? Su cuerpo, ¿saben el porcentaje de agua que tiene su cuerpo? Héctor seguro que lo sabe, ¿cuánto es? No, casi el 80% de nuestro cuerpo es agua. O sea que si dejamos de beber agua, algo va a pasar, o se nos van a enfermar los riñones o el hígado o todo. Entonces, el agua es purificadora, arrastra con toda la mugre que tienen las bacterias, todas las cosas que están mal en nuestro cuerpo, las quita el agua. Entonces, es un elemento purificador y es necesario. No una vez una experiencia en mi vida. Muchas personas piensan que es una experiencia y después ya está listo. Es como decir, bueno, yo voy a ponerle petróleo a mi carro una vez y después no necesito. No, cada vez tengo que seguir llenando el tanque de combustible. Y lo mismo es el Espíritu Santo. Yo necesito la gracia de Dios, que es prácticamente lo mismo que la llenura del Espíritu Santo, cada instante de mi vida, no cada día, sino cada instante de mi vida. Y cuanto más consciente soy yo de eso, y me presto a ese proceso, más aprendo a caminar en lo que dice la Biblia en el Espíritu, bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, no bajo mi intelecto, a ver lo que yo voy a hacer para Dios. No, es Dios que me dice lo que tengo que hacer para Él. Yo estoy a sus órdenes, absolutamente. Y esa es la forma, hermano, no hay otra forma. No es decir, bueno, estoy de 8 a 10 atiendo a Dios y el resto me lo hago como... Así somos la mayoría de los cristianos, así era yo también en un tiempo. Hasta que entendemos que si Dios es mi Señor, mi vida tiene que estar absolutamente entregada a Él, a su servicio. Entonces ese río fluye constantemente y eso es lo que quiere Dios. Tener una constante comunicación permanente conmigo y que yo esté realmente viviendo mi vida y dándole a Él el lugar de Señor. ¿Saben lo que es un Señor en esa época? Era el dueño absoluto de la vida de esa persona. No era un pasatiempo, ¿no es cierto? Cuando yo no tengo nada que hacer, prendo la tele para pasar el tiempo, la radio, o prendo el computer. No, Dios no es un pasatiempo. Es la fuente de mi vida. ¿Es así? ¿O no es nada? Entonces, es tremendamente... Y otra cosa importante es que el Señor Jesús dijo varias veces, por ejemplo en Juan capítulo 14, se los leo en verso... no lo busquen ustedes, verso 23, dice, el que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Y quién es el que ama a Jesús? El que dice, Jesús, yo te amo, no. El que guarda, ¿y qué quiere decir guardar? Obedecer la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo hago? O sea, si Jesús dice eso, quiere decir que la única forma que yo tengo de demostrarle a Él de que lo amo es obedeciéndolo. Señor, acá estoy. Yo no estoy para hacer lo que a mí me gusta, sino lo que tú me digas. Entonces, ¿cómo hago yo para obedecer ciertos mandamientos de Jesús, como por ejemplo hacer todo sin murmuraciones ni contienda, como dice Filipenses 2:14, o como dice Filipenses 4:6,
o 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Señor, yo si soy honesto y quiero andar en luz delante de Dios, tengo que decir, Señor, yo no puedo regocijarme siempre. Porque hay momentos que estoy melancólico, estoy triste, o estoy frustrado, estoy agobiado, estoy cansado, Y si usted es honesto, tiene que decir lo mismo. Y dígaselo al Señor. Usted necesita la fuente que le dé el poder de cumplir esto que Dios manda, pero no con un esfuerzo. Esa es la diferencia. Antes eran las leyes, y por eso estas nuevas, digamos, mandamientos del Señor no estaban vigentes en el antiguo pacto, porque nadie tenía el Espíritu obrando en ellos. Entonces Dios nunca iba a pedirle algo que ellos no podían hacer, pero ahora nos lo pide a nosotros porque nos dio la fuente para poder hacerlo. Dios produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que lo dispone, es Dios que lo quiere. Y Dios quiere hacerlo más abundantemente de lo que yo puedo desearlo. ¿Ustedes pueden creerlo? Eso es fe. Si yo entiendo que Dios está más dispuesto en llenarme de su Espíritu a mí, que de pedirlo, de desearlo, eso es tener fe en Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y Dios nunca me va a mandar a hacer absolutamente nada para que Él no me haya equipado para cumplirlo. Y lo mismo tiene que pensar usted. Entonces, si Dios me dice que esté siempre gozoso, que me regocije en dar gracias a Dios por todo. Señor, ¿puedo dar gracias a Dios si me quedo sin empleo? El Señor dice, por todo. ¿Cómo lo hago, Señor? Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Dios requiere siempre nuestra fe. Ahora, si usted no está lleno de Espíritu Santo, no tiene fe. Ese es el problema. Es como algo que se evapora. De golpe, como esas vírgenes que cuando venía el Señor y estaban en el momento más crucial, las lámparas se apagaban. Porque faltaba el aceite que mantenía encendida esa lámpara. Por eso aquellos que estamos viendo el libro de Zacarías, vemos en el capítulo 3 o 4, era que se ve los olivos vertiendo constantemente sobre la lámpara de 7 candelabros, ese aceite que viene no con el esfuerzo humano, sino descendiendo directamente de los árboles y bajando y manteniendo esa lámpara siempre activa. Eso es exactamente eso que estoy diciendo yo. Es un simbolismo de la Biblia cuando todavía no estaba vigente esta bendición. Pero era lo que Dios iba a hacer para nosotros y ya lo está haciendo. Y lo quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Es tremendo. Así que los animo, hermanos. Hoy vamos a ver otro tema que es el fuego de Dios. Otra imagen ilustrativa que usó Jesucristo para ilustrar el poder del Espíritu Santo. Y vamos a empezar en un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, una declaración que hizo Jesús tremenda respecto al fuego. Capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versos 49 a 50. Dice así, el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12, versos 49 al 50. Dice así el Señor Jesucristo: fuego vine a echar en la tierra. ¿Lo tienen? El Señor Jesús está diciendo que fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Pregunta el Señor. ¿Se ha encendido ese fuego? Esto está hablando del Espíritu. El Señor específica, el Señor no vino solamente a morir por mí en la cruz, vino a arrojar fuego sobre la tierra, el fuego de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la ilustración que, es más, el Señor dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, dice el Señor? Y era el bautismo en el sufrimiento, ¿no es cierto? En el padecimiento.
no solamente físico, sino mucho más el padecimiento espiritual de negarse a hacer lo que él quería para hacer la voluntad del Padre. Y no hay peor sufrimiento que esto. La cruz para el Señor yo creo que fue nada comparado al hecho de tener que negarse al punto de ser abandonado por su Padre para salvarme a mí. Tremendo. Entonces, ese es el bautismo que el Señor Jesús está hablando. Pero, ¿cómo lo pudo lograr eso? Bueno, precisamente bajo el poder del Espíritu Santo que actuaba en él. Pero el Señor Jesús también quería ilustrar que es causa de división, ¿no es cierto? Después más adelante habla que ese fuego iba a producir que el que tiene el fuego es completamente distinto que el que no lo tiene, por supuesto. Entonces, si hay disensión entre el que está completamente fuera del fuego y el que está lleno del fuego. Pero lo más importante que quiero, abocarme es al hecho de que el propósito del Señor es arrojar fuego sobre nosotros. Pero no para, y esto es importante, no es un fuego que nos quema a nosotros o nos calcina a nosotros. No, lo único que va a quemar en mí el fuego de Dios es todo aquello que estorba en mí para que mi relación con Dios sea 100% efectiva. Nada más. Dios no me va a cercenar mi forma de pensar, mi libre albedrío. El Señor siempre lo va a respetar. Hasta el último momento de mi vida. Siempre. Pero lo que sí, el fuego de Dios viene y ha sido arrojado a mi vida para calcinar toda la mugre que hay en mí. Por eso, ¿se acuerdan? En el sistema sacrificial, cuando se ofrecía el holocausto y se quemaban todo lo que era grasa, la grosura, en otras palabras, era lo que no se podía comer, lo que no sirve. Porque Dios había mandado específicamente que no comieran de la grosura o de la grasa del animal. Todo eso se tenía que quemar con los intestinos, etc. Porque habla de lo que es inútil. Y todo lo que el fuego vino a consumir en mí es lo que es inútil para Dios y para mí. Toda mi soberbia, todo mi orgullo, toda mi arrogancia, todas las cosas que me apartan de Dios, Dios las quiere quemar, calcinar. Y es a partir de mí que le diga, Señor, quema todo lo que no sirve en mí. Si yo no se lo digo, el Señor nunca lo va a hacer. Yo lo tengo que pedir y desear. ¿Por qué? Porque es una bendición para mí que ocurra eso. No es un castigo, o no es una cosa pesada, no es una cosa que me va a afectar, al contrario, me va a ayudar, me va a bendecir. O sea que no debemos olvidar nunca esto, y si no lo permitimos estaremos limitando lo que Él hizo por nosotros, lo que Jesús vino a hacer y quiere hacer por nosotros. Siempre Dios dio testimonio de aquellos que aceptaban por medio del fuego su sacrificio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ese primer sacrificio de Caín y Abel, creo que lo vimos esto. Dios acepta el sacrificio de Abel, pero rechaza el sacrificio de Caín. En realidad rechaza a la persona primero, antes del sacrificio. Eso es lo interesante. Usted lea ese capítulo, ese verso en el Génesis, capítulo 4, y se va a dar cuenta que Dios no es que rechaza el sacrificio, porque Caín no ofreció un sacrificio a un ídolo o a un Dios falso. Ofreció un sacrificio a Dios, a Jehová, el mismo Dios que tenía Abel. Y uno ofreció del producto de su cosecha, y el otro, o sea, de lo que era un labrador, ofreció granos y frutos de la tierra, y el otro era un ganadero y ofreció de sus animales. Muchos piensan que es porque uno ofreció sangre, pero no es así lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente, léalo después en su casa, en Génesis capítulo 4, y va a ver que Dios rechazó a Caín y su ofrenda.
Lo primero que Dios rechaza es si la persona viene a ofrecer. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Si alguien viene a ofrecer una ofrenda y se acuerda que tiene algo contra alguien, que no ofrezca la ofrenda. Que vaya y arregle su problema con la persona con la que tiene el problema y después que ofrezca la ofrenda. En otras palabras, Dios no acepta una ofrenda que no viene de un corazón puro. Y eso nos atañe a nosotros también. O sea, yo no es poniendo dinero en la caja de las ofrendas que voy a hacer que Dios me mire con placer o con alegría de lo que yo estoy haciendo. Dios se va a poner contento, aunque yo no ponga un centavo en la caja de la ofrenda, pero tengo un corazón limpio hacia Dios y hacia ustedes. Eso es lo que busca Dios. Una conciencia limpia, un corazón limpio que está purificado por el fuego del Señor Jesucristo, del Señor. Entonces, ese fue el problema con Caín. Nosotros siempre vemos o pensamos que era porque había hecho algo no de acuerdo a las normas de Dios, pero Dios vio que había algo en el corazón de Caín. Seguramente Dios ve todo lo que nosotros no vemos. Dios ya veía que Caín se iba a poner celoso de su hermano Abel. Dios ya lo sabía. Es más, el Señor le advierte, ¿no es cierto? ¿Por qué se vino abajo tu rostro, ¿no es cierto? Se dio cuenta que estaba celoso el hermano. Y el Señor le advirtió, ¿no es cierto? Que el pecado estaba cerca de él. O sea, que estaba por caer en pecado. Pero, ¿cómo se dieron cuenta que Dios aceptó el sacrificio? ¿Cómo se dieron cuenta los dos, Caín y Abel? Que aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín. No fue porque Dios habló y dijo, yo acepto. Seguramente fue por fuego. Dios, esa era la forma, era la forma que Dios aceptaba un sacrificio, a través del fuego. Lo vemos eso en el libro de Levítico, capítulo 9, cuando Moisés y Aarón ofrecen por primera vez los primeros sacrificios y holocaustos al Señor. Y dice que fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda. O sea, eso quería decir que Dios, lo mismo que Elías cuando ofreció, ¿se acuerdan? Todos los profetas de Baal, los profetas de Dios falso, hicieron también un altar y clamaban a Dios, no pasaba nada, por horas. Y Elías dijo 2 palabras y el Señor mandó fuego y consumió la ofrenda. O sea que en esa forma era la forma que Dios manifestaba que Él estaba aceptando ese sacrificio. O sea que es otra forma de Dios de usar el fuego como una demostración de decir, estoy conforme, como le dijo a Jesús, ¿se acuerda? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, me deleito. O sea que la primera aparición en la Biblia del fuego de Dios es en Génesis capítulo 3, verso 24. Dice, echó fuera al hombre, ¿se acuerdan después que pecó? Y se puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida con fuego, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esa fue la primera manifestación en la Biblia, en Génesis capítulo 3, inclusive antes del sacrificio de Caín y Abel, donde Dios habla de fuego, y lo es en una espada encendida en fuego, que Dios la puso para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Cómo puede ser? Si el árbol de la vida era lo que Dios había permitido a Adán y Eva que comieran. El que no podían comer era el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan en Génesis? Había 2 árboles, había muchos árboles, pero había 2 que eran peculiares o especiales. Uno era el árbol de la vida y el otro era de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Ciencia es conocimiento. De ese árbol no puedes comer, dijo Dios, porque de hecho el día que comieres, de cierto morirás. Y después vino la serpiente y le dijo, no vas a morir. Dios es un mentiroso, no le creas.
Al contrario, tus ojos van a ser abiertos. Vas a poder distinguir entre el bien y el mal, lo cual era algo de cierto. Porque es un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre prefirió el árbol del conocimiento que el árbol de la vida. Esa fue la mala decisión que hizo nuestro padre Adán. Tremenda error. Pero la mayoría de los cristianos seguimos eligiendo el conocimiento más que la vida. No sé si ustedes sabían eso. Ustedes mismos acá puede haber personas que están interesadas en el conocimiento de lo que dice la palabra y me están escuchando, pero lo único que están recibiendo es información, conocimiento sobre la palabra. Si ese es su caso, yo le digo, cambie de tono, porque Dios lo que quiere darle a través de su palabra no es conocimiento, sino vida, y hay una gran diferencia. Por eso están los dos árboles. La mayoría de los cristianos, lamentablemente, están enfocadas en escuchar prédicas para conocer de la palabra. Pero eso lo único que hace es llenarle la mente de conocimiento, pero no la edifican, no le dan vida, no, para nada. Al contrario, produce muerte. La letra mata, dice Corintios. El espíritu vivifica, da vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Lucas 8:43 hay un relato que está también en 3 de los 4 evangelios, donde Jesús iba caminando para sanar la hija de un principal de la sinagoga, que viene a saber que se llamaba Jairo, igual que nuestro hermano. Y mientras iba caminando, porque lo habían venido a llamar, hay una multitud de gente que se aglomeraba alrededor de Jesús. Y era, imagínense, el Señor con sus 12 discípulos caminando por ese camino rumbo a la casa de Jairo, que era un principal de la sinagoga. Y la niña, bueno, estaba enferma y se murió. Al tiempo cuando el Señor llegó estaba muerta. Pero en el transcurso, en el trayecto, entró a esa aglomeración de gente, una mujer tocó el manto de Jesús y había estado enferma por 12 años de un flujo de sangre, y ella había dicho en su corazón, y creía, de que si solamente tocaba el borde del manto de Jesús, iba a ser salva, que es sana para esa cosa. La palabra salva y sana es muy parecida, ¿no es cierto? Y la mujer tocó apenas el manto de Jesús y el Señor se dio vuelta. Dice, ¿quién me tocó? Maestro, le dicen sus discípulos, estamos rodeados de gente, todos te tocan. De mí salió poder, dice el Señor. Y esta mujer vino como un pollo mojado y se tiró a los pies de Jesús y se dio cuenta que había sido sanada inmediatamente. 12 años con flujo de sangre, imagínense. De golpe, solamente tocar el manto de ese hombre, todo cambió. Se arrojó a los pies de Jesús y le dije, fui yo, Señor. Y le contó. Y el Señor se gozó. Se gozó porque esa mujer sacó vida de Jesús. Todo el resto lo tocaban, pero lo único que hacían era tocarlo nada más. Y lo mismo en la palabra de Dios. La palabra de Dios puede llevar conocimiento puro, intelectual a su mente, pero nada a su corazón. Y la palabra está hecha y creada por Dios y escrita y traducida a nuestra lengua bendita para traernos vida. ¿Entienden la diferencia? Y en una reunión como esta puede haber, como aquí, 20, 30 personas, y de las cuales la mayoría, lo único que se lleva es el conocimiento intelectual de lo que predicó el hermano Daniel. Y a lo mejor una persona necesitada se lleva la vida de Dios, como esa mujer, igual. ¿Usted dónde va a estar ubicado? Eso es lo importante. O sea que cambie su forma de escuchar la palabra. Pídale al Señor que le dé vida. Esa palabra es fuego consumidor y ese fuego quema cualquier enfermedad, cualquier putrefacción que usted pueda tener. Aún un mal concepto de usted mismo o de lo que sea. Pero eso es lo que hace
trascendente la palabra del Señor Jesús. Así que ese momento que el hombre fue echado de ese paraíso, lo que había decidido él es el conocimiento por sobre la vida. ¿Entienden la ilustración? Entonces el Señor dijo, bueno, a partir de ahora va a haber una espada llena de fuego, que para volver a exceder ese árbol de vida de Dios, la única forma es que ese fuego, digamos, dibujado como una espada, caiga sobre mí y mate mi orgullo, mate esa soberbia humana de querer ser separado de Dios, de querer ser independiente o de querer ser una persona que busca conocimiento solamente intelectual. Porque eso es lo que le ofreció el diablo, ¿no es cierto? Conocimiento. Y la mayoría de las personas piensan que hoy en día el conocimiento, la ciencia, es lo que más prevalece. Cualquier persona gasta fortuna por conocer países, por conocer disciplina, por conocer ciencia de cualquier tipo. Pero Dios dice, ustedes no necesitan conocimiento, ustedes necesitan mi vida para vivir. Pero la vida que Dios dispuso que el hombre y la mujer vivieran, ¿no es cierto? Cuando en Mateo capítulo 1, verso 21, le dice el Señor a José que no dude recibir a María, ¿se acuerdan? Porque lo que es engendrado del Espíritu Santo, no es de hombre, porque claro, José dudaba. Y le dice en Mateo, capítulo 1, verso 21, dice, llamará su nombre Jesús, porque salvará su pueblo de sus pecados, o en otra forma, de su egoísmo, porque lo que Adán y Eva hicieron es decirle, Señor, nosotros queremos independizarnos, queremos tener conocimiento de lo que es bueno y malo, ¿para qué? Para no necesitar más de Dios. Esa es la razón. Eso es el engaño del diablo. Y ese es un engaño que a todos nos fascina, es decir, yo tengo el conocimiento de las cosas, sé lo que es bueno y malo, y parece, de afuera, parece algo lógico, ¿no es cierto? Saber lo que es malo y bueno, pero ¿saben lo que pasa? En el momento que Adán y Eva cayeron en esa trampa del diablo, ya no necesitaban más de Dios, ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. Y así son muchas personas, la mayoría de los seres humanos, todos los seres humanos somos así. Dios nos tiene que salvar de esa naturaleza. Y ese es el pecado más grande que tenemos, todos. No es robar, matar. Yo nunca robé, nunca robé cosas grandes, nunca robé un banco, por ejemplo, nunca maté a nadie, nunca adulteré, tantas cosas. Entonces por eso, no. El pecado, la esencia del pecado, es el egoísmo de querer vivir una vida aparte de Dios, independiente de Dios, sin necesitar a Dios. Y Dios quiere tener hijos e hijas que dependan constantemente de Él, voluntariamente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y ahí es donde recibimos vida de Dios. El resto, lo único que reciben es conocimiento. Y usted puede, una persona así lee la Biblia, la conoce de memoria, la puede recitar, pero no tiene vida de Dios, tiene conocimiento de Dios. Y hay muchas personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y hay una gran diferencia, hermanos, gran diferencia. Entonces, esa espada del Espíritu Santo encendida en fuego, tiene que caer sobre mi orgullo, mi alma que busca siempre satisfacer su egoísmo personal y matar ese orgullo personal, ¿no es cierto? Y llevarme a la vida de Dios. En Éxodo capítulo 3, Éxodos, segundo libro en la Biblia, capítulo 3, hay otra aparición del fuego de Dios, y esta aparición es muy especial. ¿Saben por qué? Porque es la primera vez que Dios mora en alguna especie de elemento sobre la tierra. Ustedes saben que el Señor le mandó a Moisés que
levante un tabernáculo hecho de acuerdo a las especificaciones dadas por Dios a Moisés. Y el Señor le dijo, hablábamos eso el miércoles pasado, Dios le dijo que tuviera cuidado de hacerlo conforme al diseño que Dios le había dado. O sea que Moisés no podía hacerlo en forma de pirámide como lo había aprendido en Egipto. Tenía que hacerlo conforme a lo que... Y era una cosa muy simple, muy elemental. El tabernáculo era como especie de una empalizada o una fence, como se dice acá, de palos y cueros, que por afuera parecía muy fea, no decía nada. La belleza estaba adentro, ¿no es cierto? Donde estaba el oro, la plata, las cosas preciosas. Y acá en Éxodo 3 vemos la aparición, el llamamiento a Moisés a servir a Dios, pero también la manifestación de Dios por primera vez manifestándose en un objeto, en algo. Éxodo capítulo 3. Y dice así, verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. ¿Se acuerdan de esa zarza ardiendo? Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Eso es lo que le llamó la atención a Moisés. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y después le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta era la primera manifestación de Dios y se representó como Dios. Primero era una zarza. ¿Saben lo que es una zarza? Es un arbusto que no luce para nada, es feo. No tiene ningún atractivo, es espinoso, son espinos, es algo seco y lleno de espinas. Y Dios no se manifestó en un arbusto bonito, con flores, no, en algo. Y las espinas son símbolo del pecado, porque no había espinas en la tierra, o sea que mi nombre es la espina, no había espinas en la tierra hasta que no vino el pecado. Entonces la espina es un símbolo del pecado. Y Dios se manifiesta en esa cosa simple, humilde, no algo ostentoso, sino lo más simple y con forma de pecado. Pero no que no quiero decir con esto que Dios estaba manifestándose como pecado, sino que era lo que Dios iba a hacer en el futuro. Porque Dios dice que nosotros somos vasos de barro y Él puso su tesoro, que es su espíritu, en nosotros, que somos vasos de barro. Esto es lo que quería significar. En personas pecadoras, o en personas que habían vivido al margen de la voluntad de Dios, ahí se iba a manifestar la llama de Dios, en nosotros. Y lo que llamó la atención a Moisés poderosamente era que esa zarza se quemaba, pero no se consumía. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Tomar posesión de todo nuestro ser y consumir, como dije antes, todo lo que nos afecta, todo lo que es nocivo para nosotros y nocivo para Dios, para hacer su obra en nosotros. Y vemos que la zarza estaba, no dice acá que estaba un 20%, un 50% encendida, estaba toda encendida. Era un arbusto completamente encendido en fuego por Dios. Y lo que significa es eso, que Dios quiere venir a nosotros a encendernos, no un pedacito, no un porcentaje de mí, sino todo mi ser en fuego por Dios. Y todo tu ser en fuego por Dios. ¿Tú sabías eso?
Dios no se conforma con el 10%, ni el 50%, ni el 90% mío. Dios viene en fuego, pero no, por supuesto no me exige ni me obliga. Pero el propósito de Dios es quemarme desde la punta del cabello hasta la punta de mi pie gordo. Completamente, lleno del fuego de Dios. ¿Por qué es que los humanos tememos que Dios nos consuma con su fuego? Yo creo que todo ser humano tiene una especie de reticencia, se resiste y piensa en el fuego y le tiene casi miedo, como le tenemos miedo a la palabra santidad, porque el fuego habla de pureza, de santidad. De eso habla el fuego, de purificación. El fuego de Dios viene a una persona para purificarla de toda su maldad, completamente. Pero lo va a hacer en la medida que nosotros se lo permitamos, cada uno de nosotros, independiente. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual cualquier ser humano tiene terror a la palabra santidad? Acá prácticamente la ve como algo imposible. Cuando escucha santidad, pero los sacerdotes, por ejemplo, llevaban acá en el pectoral, santidad hacia Dios, lo mismo que en las túnicas, acá en los turbantes, perdón, santidad hacia Dios. O sea que, y Dios exige santidad, sed santo porque yo soy santo, decía el Señor, y dice el Señor todavía. Entonces el fuego de Dios habla de purificación habitando en seres indignos como una zarza inservible, que habla de pecado inclusive, pero la santidad de Dios viene a mí para hacerme completamente santo, no en el posible, por supuesto, potencialmente, y es gradual esta cosa, es lo mismo que el agua. Aquellos que leyeron Ezequiel 47, vemos que el agua no lo tapó a la persona, a Ezequiel de golpe, sino que fue creciendo 1000 codos más, hasta que ya no podía nadar más, no podía hacer más pies y tenía que nadar por esa agua. Lo mismo es el fuego viene no a consumirme fuera de mi voluntad, pero el deseo de Dios es quemar todas mis impurezas por completo, lo mismo que estaba quemándose en esa zarza. Ahora, todos nos resistimos a eso, porque pensamos que es primero algo imposible, pero santidad, creo que ya lo dije una vez, santidad es para mi alma lo mismo que es salud física a mi cuerpo. ¿Alguien acá tiene temor de estar 100% sano? ¿Alguno de ustedes tiene miedo de estar sano físicamente? Yo pago casi $500 por mes, 400 y tanto, por el seguro médico, precisamente por si me enfermo, mi mujer se enferma. Y todos lo hacemos, porque sabemos que le damos mucho valor a nuestra salud física. Bueno, lo mismo que es para mi salud física, la salud, es para mi alma la santidad. ¿Usted sabía eso? Es exactamente igual. Mi ser está compuesto de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Lo que se ve es el cuerpo. Yo cuido a mi cuerpo porque es la salud. Pero mi alma necesita también ser preservada y cuidada y quemada y limpiada mucho más que mi cuerpo. Porque si mi cuerpo, me preocupo por mi cuerpo para que no me enferme y como y trato de no comer cosas pesadas o con grasas, porque somos educados y entendemos que nos hacen mal y nos aumenta el colesterol y tantas cosas, pero sin embargo hay tantas cosas que llevamos a nuestra mente y afectan nuestra alma y sin embargo no nos preocupamos. ¿Saben por qué? Porque no somos educados en esa área. Así como una persona ignorante que come grasa todos los días no sabe que se le están tapando las arterias. Muchos cristianos consumen basura en la tele, en el cine, en la música, porque son ignorantes de que eso afecta su alma. Y Dios quiere venir a purificar todo eso, no para destruirnos, sino para sanarnos, para limpiarnos. ¿Y yo me voy a oponer a eso? No. Una vez que entiendo esto, digo, Señor, quema todo mi ser, toda impureza en mí, todo mal pensamiento, toda mala actitud, todo mal deseo en mí. Quémalo. No detengas tu mano hasta quemarlo todo. Dígame, ¿qué es el signo de un buen hospital? Aquel que trata de que todos los enfermos sean sanos y que no haya nadie que quede dentro del hospital para siempre enfermo,
sino que salgan a la calle completamente sanos. Bueno, ¿cuál sería el propósito de una buena iglesia? De que toda alma dentro de la iglesia sea sana espiritualmente, santa para Dios, para gloria del nombre de Dios. ¿Usted se opone a eso? Si entiende que es un buen hospital aquel que sana todo, bueno, el Espíritu de Dios quiere sanarme por medio de su fuego todo lo que está dentro de mí, que está enfermo. Y Dios quiere sanarlo por medio de su fuego consumidor. El fuego consume toda contaminación de nuestra carne, aunque no de una vez, sino paulatinamente, ¿no es cierto? Como dice en el libro de Éxodos, capítulo 23, verso 30, que habla de que Dios le promete a Israel que no iba a echar de un solo golpe a sus enemigos, sino que los iba a echar de a poco, gradualmente. No lo iba a echar en un año, lo iba a echar de a poco, para que las bestias del campo no se multiplicaran y después iban a terminar con los enemigos, iban a tener problemas de las bestias del campo. Entonces Dios a propósito lo hizo de a poco y se lo dice a Israel. Y lo mismo me dice a mí, mira, te voy a consumir de a poco, paso a paso, en la medida que yo ponga todas esas cosas que Él me muestra. ¿Para qué? Para que las bestias del campo que están en mi corazón no proliferen. ¿Y saben cuáles son las bestias de mi corazón? El orgullo. Porque cuando Dios nos empieza a purificar y a sanar de todas esas cosas en nuestra alma, en nuestro espíritu, nos podemos llegar a poner orgullosos. Y Dios no quiere eso, porque eso serían las bestias del campo. Es más difícil sacarle el orgullo a una persona que fue sanada, ¿no es cierto? Y se le hincha la cabeza pensando, uy, lo que logré. No fuiste tú, fue Dios que lo hizo. Al contrario, nos tiene que hacer más humildes. Si somos más santos para Dios, vamos a ser más útiles para Él. El Señor dice en Apocalipsis 3 al líder de la iglesia, capítulo 3, versos 15 y 16, Apocalipsis. Hermanos, yo sé que están cansados, hay muchos bostezando, discúlpenme que los aburro, pero yo creo que es importante, si Dios lo trajo acá es por algún propósito. Abra sus ojos, despiértese. Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16, dice así, el mensaje a la Odisea: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Este es Dios, el Señor Jesucristo. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, como comparándome con esa zarza que estaba ardiendo, y nuevamente digo 100%, toda la zarza ardiendo, y eso es lo mismo que Dios quiere hacer en mí. Y Dios me dice a mí, Daniel, tú eres tibio, porque solamente el 99% tuyo está lleno de mi fuego. Yo quiero llenar el 100%. Esto es lo que dice este pasaje. Ni eres frío ni caliente. ¿Cómo puede ser que Dios, como dice acá, dice, ojalá fueres frío o caliente? ¿Usted entiende esto? ¿Quiere que se lo explique? Nosotros pensamos que es mejor algo que nada, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice, bueno, mejor algo que nada. Pero para Dios no es así. Dios prefiere a alguien completamente frío, que sea un ateo absoluto, una persona que no tiene nada de Dios, o alguien que está ardiendo por Dios, ante de alguien que está en el medio. Es tremendo. A mí me habla poderosamente eso. Quiere decir que Dios quiere ser un fuego completo en todo mi ser. Ninguno de nosotros es así. Sorry, yo no soy. No sé ustedes. Pero esto me habla a mí. Y espero que le hable a ti también. ¿Por qué? Porque Dios es conmigo. El Señor Jesucristo es conmigo como
haciendo una comparación como mi esposa es para mí. Dígame, usted, aquellos hombres casados, esta comparación ya la hicimos, ¿usted estaría dispuesto a tener el 50% de su esposa para usted y el 50% para alguien más? Todos me van a decir que no. A las esposas le pregunta exactamente lo mismo. ¿Usted estaría dispuesta a tener el 90% de su esposo para usted y el 10% para otra señorita o señora? No. ¿Quién va a querer eso? Nadie. Porque es parte del compromiso del matrimonio, de ser el uno para el otro, una entrega total. Exactamente lo mismo quiere el Señor. El Señor no quiere el 90%, ni el 99%. Imagínense si yo soy el 99% para mi esposa y el 1%. Quiere decir que por lo menos una vez por año, o 3 veces por año, en 365 días en el año, 3 veces y media o casi 4 por año, yo le voy a ser infiel. ¿Usted se parece que mi esposa va a estar contenta con eso? No. Mi esposa me quiere íntegro para ella. Lo mismo es el Señor conmigo. Me quiere en fuego por Él o me quiere frío, pero nada, o todo o nada. Y es lo mismo que yo exijo para mi esposa. Si mi esposa me pide permiso para ir con otro, digo, mira, o estás conmigo 100% o te vas. Y lo mismo me diría ella. Es lo mismo que dice el Señor. ¿Por qué es que no lo entendemos? Porque estamos mirando por otro lado, me parece, ¿no es cierto? ¿Cuál es la marca de una iglesia edificada de acuerdo a la palabra de Dios o neotestamentaria? No es una con la forma doctrinal, sino una iglesia donde el fuego de Dios consume a las personas, consume las almas y no las perjudica, como esa zarza, la zarza no se consumía ella, se consumía o sea, lo que combustía era el fuego que salía de ella, pero la zarza estaba intacta, y eso es lo que llamó la atención a Moisés. ¿Qué pasa con esta zarza? Porque si no, duraría unos segundos y se extinguiría, ¿no es cierto? En el mismo ejemplo de la iglesia de la Odisea, en el verso 21, el Señor dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi Padre en su trono. El verso 20, perdón. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Señor estaba dentro de la iglesia? No, estaba en la puerta de la iglesia. Estaba golpeando para entrar. O sea que la iglesia tenía toda la forma de una iglesia. Era una iglesia del Nuevo Testamento, era una nueva después de Pentecostés, pero tenía la forma de iglesia, pero no tenía al Señor adentro. ¿Qué era lo más importante del tabernáculo? La forma del tabernáculo, la presencia de Dios. Los filisteos podían hacer un tabernáculo exactamente igual al que tenían los judíos, exactamente igual. Si tenían un papel con las instrucciones que le había dado Dios a Moisés, o el libro de Éxodo, Números, y podían hacer exactamente un tabernáculo tal, con las medidas, las dimensiones, todo. Pero lo que iba a faltar era la presencia de Dios. Y una iglesia genuina es una iglesia no que tiene una forma de doctrina específica o correcta. Nosotros tenemos esa tendencia de pensar, bueno, la corrección o la prueba de Dios va a venir si tenemos una buena doctrina. Y no es así. Lo que marca la diferencia en una iglesia y lo que Dios busca es la presencia de Dios en fuego en nosotros. Si está la presencia de Dios en fuego, Dios se complace en nosotros. Si no está, por más que nuestra doctrina sea la que nosotros pensamos que es la mejor, Dios no la acepta. Dios busca el fuego, hermano, y no me quiero extender más porque la hora se fue. Pero es muy importante que entendamos otras 3 cositas antes de terminar. Que primero, que toda la casa de Dios debía estar santificada. Esto se ve varias veces en el Antiguo Pacto. Creo que vamos a seguir con este tema. En el libro de Ezequiel, capítulo 43,
había una ley donde dice que toda la casa de Dios, se lo leo, dice, esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Y él lo mismo quiere ser Dios con nuestros cuerpos. Son santificados para Dios. Y el fuego de Dios purifica al creyente. Este es uno de los ingredientes por el cual vino el fuego de Dios a nuestras vidas. Pero el fuego de Dios también lo que hace es protegernos. Y esto es algo lindo, ¿no es cierto? ¿A usted le gusta ser protegido por Dios? Bueno, por supuesto, a todos nos gusta. ¿Se acuerdan cuando los israelitas salieron de Egipto, iban camino? ¿Qué fue lo que lo protegió de los ataques a los israelitas, de los ataques de los egipcios? Era una columna de fuego. Éxodo capítulo 14, verso 24. Dice, y la nube que había venido del cielo protegía a los israelitas de noche y de día. De noche era en forma de nube, los cubría y los guardaba del calor, y de noche era una columna de fuego. Y cuando los egipcios se acercaron a los israelitas, que ya lo estaban por atrapar, desde la columna de fuego el Señor los dispersó, dice la palabra. Quiere decir que el Señor los defendió obrando desde esa columna de fuego. Y lo mismo es la presencia de Dios en mi vida. Es una defensa para mí. Y Dios quiere ser una defensa para cada uno de nosotros. Y vimos en nosotros, aquellos que estamos estudiando el libro de Zacarías, en el capítulo 2, verso 5, Dios da dos cosas importantes acerca de su presencia. Dice primero que va a ser como... Capítulo 2, verso 5, aquellos que no vienen los miércoles, miren lo que se pierden. Miren la promesa de Dios para su pueblo. Dice Dios, yo seré para ellos, para nosotros, dice Dios, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Y para gloria estaré en medio de ellos. Esa es la promesa de Dios. O sea que va a ser un muro de fuego alrededor mío. El diablo no nos puede tocar, hermanos. Es un muro, va a tener que atravesar por el muro de Dios, de fuego. Y la presencia de Dios va a estar en medio nuestro, que es, ¿se acuerdan lo que prometió el Señor? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Así que, 2 promesas gloriosas de la presencia del Señor, y también el fuego de Dios nos guía, así como esa nube guiaba al pueblo. ¿Hacia dónde guiaba la nube y la columna de fuego a Israel? Hacia la tierra prometida, ¿no es cierto? Bueno, a nosotros, ¿dónde nos guía? Hacia nuestra patria celestial, hacia el cielo, hacia la eternidad con Dios. Y es el Espíritu Santo, el fuego, la columna de fuego que va delante nuestro y la nube que nos cubre y nos protege para guiarnos a esa eternidad con nuestro Padre Celestial y amado, ¿no es cierto?, por toda la eternidad. Y eso está en Éxodo capítulo 13, del 21 al 22. Dice, Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche, la columna de fuego. De la misma manera, el fuego del Espíritu es enviado a la vida del creyente para guiarlo por nuestra vida terrenal, hasta ese destino eterno que tenemos con Dios. Así que, hermanos queridos, vamos a dejar aquí, porque el tiempo ha pasado, pero mediten estas cosas. Esto es lo que Dios quiere hacer, no conmigo solamente, porque muchos piensan, bueno, Daniel ya tiene más de 65 años, ya está de vuelta, por eso habla estas tonterías. Yo todavía soy joven, tengo sangre en mi cuerpo, y yo tengo mis necesidades, mis deseos y mis ambiciones. Hermanos, sinceramente, yo quisiera, y a veces le pido al Señor, ¿por qué no revelaste estas cosas cuando yo tenía 30 o 40 años de edad?
Sinceramente me hubiese gustado. Y ahora veo, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Dios tiene un reloj perfecto, que nunca llega tarde ni temprano. Pero créame, y ojalá, como decía Pablo cuando lo llevaron delante de reyes y autoridades, y uno de ellos le dijo, pero Pablo, ¿nos quieres convertir a cristianos a todos? Le dijo, Pablo era un fuego encendido para Dios. Y dice, ojalá fueran igual que yo ustedes, menos estas cadenas, ojalá cada uno de ustedes fueran igual que yo. Usted puede decir lo mismo. A sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus amigos, que van al pub en vez de ir a la iglesia o a escuchar la palabra de Dios. Ojalá ustedes fueran como yo. Y ojalá que decir, Dios quiera que ese fuego de Dios, el mismo fuego que hay en mí, pueda ser transmitido a cada corazón, para que realmente la presencia de Dios esté manifiesta en esta iglesia. Y esto es lo que va a hacer la diferencia, no la doctrina, sino la pureza, las vidas rendidas a aquel que es santísimo y busca corazones deseosos de estar llenos de ese fuego. El mío lo está y espero que el suyo también lo esté. Que el Señor lo bendiga. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te ruego, Señor, por cada corazón aquí presente. Señor, ayúdanos a estar en fuegos para ti. No estar a medias, ni siquiera el 90%, sino ser realmente fogosos para ti, Señor. Ayúdanos a no ser tibios, sabiendo que tú nos vas a vomitar de tu boca. Señor, yo no quiero que tú me vomites de tu boca, ni vomites de tu boca ninguno de mis hermanos queridos aquí presentes, o aquellos que van a escuchar este mensaje. Te ruego que seas tú hablando a sus corazones y convenciéndolos de lo que tú sabes que hay en ellos, para que puedan acudir a ti, la fuente de protección, la tremenda bendición que eres tú, protegiendo y guardando a tu pueblo, guiándolos hacia esa eternidad y purificándonos esas tres funciones gloriosas de tu Espíritu Santo, obrando como un fuego en cada una de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.